Dame media hora y te haré una copia de todo lo que tengo, dijo Claire, todavía intrigado. Puedo enviártelo por correo o olvida. He dicho una tontería. Puedes pasar a recoger el material personalmente. Otra vez la risita de Harry. ¿Quieres decir a través del continuo de Mobius? Y volver a disparar todas esas alarmas. Dejó de reírse. No, envíamelo por correo. Ya sabes que la central no es santo de mi devoción. Tus PS me dan grima. Claire soltó una sonora carcajada. Era una carcajada forzada, pero abrigó la esperanza de que Harry no lo hubiera notado. ¿Y cuál es la otra cosa en la que puedo ayudarte, Harry? Algo fácil, respondió el necroscopio. Puedes hablarme de Paxton. Aquello le cayó como un golpe inesperado. A Clark se le borró la sonrisa de la cara y frunció el entrecejo. Paxton, ¿qué pasa con Paxton? No sabía nada de él, solo que había estado unos meses a prueba como PS, como telépata, y que el ministro responsable lo había rechazado por algún motivo, al parecer un par de fallos en sus antecedentes. Sí, Paxton, repitió Harry. Geography Paxton es uno de los tuyos, ¿no? Su voz se había endurecido, tenía una especie de precisión mecánica fría y controlada, como una computadora que esperara una información de vital importancia para poder iniciar sus cálculos. Er- Era, respondió al fin Clark, iba a ser uno de los nuestros. Pero al parecer había un par de manchas oscuras en su pasado, que jugaron en su contra y perdió el tren. ¿Cómo has sabido de él? O para ser más exacto, ¿qué sabes de él? Darcy, la voz de Harry se había endurecido aún más. No sonaba amenazadora, no había en ella amenaza alguna, pero Claire percibía una especie de advertencia en el tono. Puede decirse que hemos sido amigos durante mucho tiempo. Me la he jugado por ti y tú la has jugado por mí. No me gustaría pensar que ahora me estás engañando. ¿Engañarte a ti? La respuesta de Claire fue instintiva, natural, incluso algo ofendida y con todo derecho, porque no ocultaba nada ni engañaba a nadie. Ni siquiera sé de qué me estás hablando. Es tal como te lo he dicho. Geoffrey Paxton es un telépata de una calidad normal, pero que mejora rápidamente, o al menos lo era. Después lo perdimos de vista. Nuestro ministro encontró algo en él que no le gustó y Paxton quedó descartado. Si, noso si nosotros jamás logrará desarrollar plenamente su potencial. Lo vigilamos de vez en cuando para cerciorarnos de que no utilice lo que tiene para aprovecharse demasiado de la sociedad, pero aparte de eso, se está aprovechando, lo interrumpió el necroscopio, visiblemente enfadado, o al menos intenta aprovecharse de mí. Lo tengo sobre mis espaldas, Darcy, pegado como una lapa. Trata de meterse en mi mente, pero hasta ahora he logrado impedírselo. Pero ocurre que eso requiere un esfuerzo y acaba cansándome. Y ya estoy hasta el gorro de esforzarme tanto por una cosa así, por un cabrón rastrero que hace el trabajo sucio de otro. Por un momento Claire se sintió confundido, pero sabía que si vacilaba se convertiría en sospechoso. ¿Qué quieres que haga? Le preguntó. Averiguar quién lo dirige, claro, exclamó Harry. ¿Y por qué? Haré lo que pueda. Haz algo más que eso, contestó Harry, seco como un disparo, o tendré que encargarme yo mismo. ¿Por qué no te has encargado ya? Se preguntó Claire. ¿O es que le tienes miedo a Paxton, Harry? Y si es así, ¿por qué? Ya te he dicho que no es uno de mis hombres, comentó en voz alta. Es la verdad, de modo que no puedes amenazarme a través de él, pero tal como acabo de decir, haré lo que pueda. Hubo una pausa. A continuación Harry preguntó, ¿y me pasará los detalles sobre esas chicas? Te lo prometo. Muy bien. La voz del necroscopio se había apaciguado un poco. Había perdido algo de tensión. No era mi intención ser tan duro, Darcy. Claire se ablandó enseguida y le dijo, creo que tienes muchas preocupaciones, Harry. Quizá podamos hablar en algún momento. Personalmente, claro. Lo que quiero decir es que no tengas miedo de contar conmigo. Miedo había escogido mal la palabra, aprensión si lo prefieres. Quiero decir que no te preocupes porque haya algo que no puedas contarme o de lo que no podamos hablar. No existe nada que no puedas contarme, Harry. Hubo otra pausa larga y significativa. En estos momentos no tengo nada que contarte, Darcy. No obstante, te llamaré si eso ocurre.
¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Ah, Darcy, gracias. Claire se quedó allí sentado y reflexionó durante varios minutos sobre la conversación que acababa de mantener. Así sentado tras su escritorio, mientras tamborileaba en los dedos de forma continua y monótona, notó que el toque de las primeras campanillas de alarma se convertía en un insistente clamor en el fondo de su mente. Harry Queo le había pedido que averiguase quién dirigía Paxton, pero quién podía dirigirlo sino la sección PS y con qué fin. El último que había ocupado aquel escritorio había sido Norman Harold Wesley, un traidor. Wesley ya no estaba, había muerto, pero el hecho de que hubiera existido y precisamente en aquel trabajo debía de haber provocado malestar en las escalas superiores. Un doble agente, un espía entre espías mentales, obviamente era algo que no se podía permitir que volviera a ocurrir, pero ¿cómo impedir que ocurriera otra vez? ¿No sería posible quizá que hubieran nombrado a alguien para vigilar a los vigilantes? Aquello le recordaba a Claire una cancioncilla que su madre le cantaba cuando era niño y tenía comezón. Buscaba el lugar donde le picaba, lo rascaba y recitaba. Las pulgas grandes llevan sobre sus espaldas pulgas pequeñas que las pican, y las pulgas pequeñitas llevan otras más pequeñitas aún, y así ad infinitum. ¿Estaría Claire bajo vigilancia PS? De ser así, ¿qué pensamientos le habían leído? Se puso en contacto con la centralita y ordenó: póngame con el ministro responsable. Si no puede ponerse, déjele dicho que quiero que me telefonee lo antes posible. Quiero que alguien me haga unas copias de los informes policiales sobre las muchachas víctimas de ese asesino reincidente. Media hora más tarde le enviaron los informes y mientras los metía en un sobre grande le pasaron la llamada al ministro. Sí, Claire. Señor, acabo de hablar por teléfono con Harry Queo. Ah, sí, me ha solicitado una serie de informes sobre las víctimas del asesino reincidente. Como recordará usted, le pedimos que nos ayudara en el caso. Recuerdo que usted solicitó su ayuda, Claire. La verdad es que no estoy seguro de que haya sido buena idea. En realidad creo que deberíamos replantearnos nuestra actitud hacia Queo. Ah, sí. Sí, sé que ha sido de cierta ayuda para la sección y... ¿De cierta ayuda? Lo interrumpió Claire. De cierta ayuda, hace tiempo que estaríamos muertos de no haber sido por él. Y eso no se paga con nada. No me refiero solo a nosotros, sino a todos. Y cuando digo todos, es todos. Las cosas cambian, Claire, le respondió su superior invisible desconocido. Son ustedes muy extraños, lo digo sin ánimo de ofender, y Queo tiene que ser el más extraño de todos. Además no es realmente uno de ustedes, de modo que a partir de ahora quiero que evite todo contacto con él. Volveremos a hablar de él más adelante, estoy seguro. Las campanitas de advertencia repicaron con más fuerza. Hablar con el ministro responsable siempre era como hablar con un robot suave, pero en aquella ocasión había sido demasiado suave. ¿Y los informes policiales se los doy? Creo que no. Por el momento mantengámoslo a una distancia prudente, ¿de acuerdo? ¿Hay algo quizá por lo que debamos preocuparnos?, preguntó Claire sin más rodeos. ¿Cree usted que deberíamos vigilarlo? Vaya, me sorprende usted, exclamó su interlocutor. Más suave que nunca. Tenía entendido que Queo había sido siempre un buen amigo suyo. Es verdad. Bien, sin duda eso nos ha sido útil en un momento, pero tal como le he dicho, las cosas cambian. Ya volveremos a hablar sobre él a su debido tiempo. ¿Tenía usted alguna otra pregunta? Sí, una sola. Claire mantuvo el tono neutral, pero miró ceñudo el teléfono. Se trata de Paxton, seguía el ejemplo de Harry Queo, y funcionó del mismo modo que lo había hecho con Claire. Paxton oyó incluso que el ministro contenía el aliento. Después, con más cautela, quizá incluso con curiosidad, repitió: Paxton, pero si ya no nos interesa, ¿verdad? Verá, es que estaba releyendo su expediente, mintió Claire, los informes sobre su evolución, y me ha parecido que hemos perdido a un buen elemento. ¿No habría sido usted demasiado exigente? Es una pena que lo perdamos si hay posibilidades de encauzarlo. La verdad es que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar así estos talentos. Claire, dijo el ministro con un suspiro, usted desempeña un aspecto del trabajo y yo el mío. Yo no cuestiono sus decisiones, ¿verdad?
que no las cuestiona, le agradecería que no cuestionara usted las mías. Olvídese de Paxton, ya no está en esto. Como usted guste, pero creo que voy a mantenerlo vigilado, aunque desde lejos. Al fin y al cabo no somos los únicos que participamos en el juego de los espías mentales. No me gustaría nada que el bando contrario lo reclutara. El ministro comenzaba a irritarse. Como si no tuviera usted bastante trabajo entre manos, le recriminó. Deja a Paxton en paz, con un control periódico bastará, y cuando yo se lo ordene. Claire solo era amable con quienes eran amables con él. Era demasiado importante como para dejar que lo pisaran. No se sulfure, señor, gruñó. Cuando digo y hago es en beneficio de la sección, créame, incluso si hiero sentimientos. Claro, claro, el otro se mostró inmediatamente conciliador, pero estamos todos en el mismo barco, Claire, y ninguno de nosotros lo sabe todo. De modo que de momento le pido que confiemos el uno del otro. ¿De acuerdo? Sí, claro, seguro. Muy bien, respondió Claire. Sí, siento haberle hecho perder tanto tiempo. No se preocupe, pronto volveremos a hablar, estoy seguro. Claire colgó el teléfono y siguió mirándolo con el entrecejo fruncido. Cerró entonces el sobre que contenía los informes policiales y escribió rápidamente la dirección de Harry Keo. Borró la conversación que acababa de mantener con Keo y después preguntó a la centralita si habían logrado localizar la llamada. Provenía el número de Harry en Edimburgo. Llamó por la línea directa, pero nadie contestó. Llamó después a un mensajero y le entregó el sobre. Envíelo por correo, le ordenó, pero antes de que el mensajero se marchara, cambió de parecer y le dijo, no, haga un paquete con todo y despáchelo urgente, y después olvídese de que lo ha visto, ¿de acuerdo? Al cabo de unos instantes volvió a quedar a solas con sus negros pensamientos y una comezón entre las paletillas a la que no lograba llegar. La cancioncilla de su madre sobre las pulgas continuaba dándole vueltas en la cabeza de una manera persistente. Capítulo 3. Suplantación. Harry Keo, el necroscopio, no conocía la cancioncilla de Darcy Clare, pero tenía una pulga en la espalda, varias en realidad, y lo estaban picando. Geoffrey Paxton era solo una y probablemente la menos importante, pero dado que se trataba de la más inmediata y asequible, resultaba la más aterradora. Harry no le tenía miedo a Paxton, sino más bien a lo que él mismo podía hacerle si perdía el control, y a lo que esa pérdida de control podía suponerle a él, al necroscopio. Sabía lo fácil que sería traicionarse y revelar que ya no era inocente y que en una oscuridad inmensa y todavía no desarrollada, pero que sin duda se desarrollaría, había entrado en él. Harry sabía que eso era lo que Paxton buscaba, una prueba de que el necroscopio ya no era un ciudadano o un habitante de la tierra conveniente, que ya no era un hombre en realidad, al menos no del todo, sino una criatura extraña, una amenaza monstruosa. Cuando lo supiera con certeza, cuando ya no hubiera lugar a dudas, Paxton informaría de ese hecho y entonces se declararía la guerra. Harry Keo contra el resto de la humanidad, y eso era lo último que Harry deseaba, estar a malas con un mundo y sus gentes, por quienes había luchado tanto y con tanto empeño por mantenerlo a salvo. Paxton era pues una pulga en la espalda de Harry, una minucia en el borde de su mente que intentaba abrirse paso para llegar más hondo. Era en suma una irritación, dado que la presencia de Paxton representaba una amenaza aún mayor y que en definitiva acabaría por poner a prueba la existencia misma del necroscopio. Se trataba de algo de lo que Harry hubiera prescindido gustosamente, porque para los Vampiri la única respuesta honorable a cualquier prueba solo podía escribirse con sangre. Vampiri, la misma palabra ya era un poder, era una cosquilla en el centro de su ser, una conciencia de pasiones que sobrepasaban las débiles y torpes emociones de los hombres, una energía nuclear salvaje y explosiva contenida, aunque apenas en su sangre hirviente, era una reacción en cadena que experimentaba incluso en aquel momento y cuyo catalizador era la sangre. Y aquello en sí mismo también constituía una prueba, pero una prueba a la que debía resistirse, a la que no debía contestar de ninguna manera si deseaba seguir siendo humano en su mayor parte. Por lo tanto,
El tal Paxton era una pulga, un invasor que metía su proboscide en el más privado e inviolable de todos los territorios humanos, la mente, para chuparle los pensamientos. Un espía, un ladrón de pensamientos, un parásito que había aparecido para succionarle los secretos a Harry, una pulga. Pero era solo una pulga entre varias, y no era del tipo de pulgas cuyas picaduras pudiera permitirse el lujo de rascarse. Otra comezón inaguantable la constituía el hecho de que los muertos, la gran mayoría de la humanidad, que continuaba alejada y desconocida para la humanidad, con la única excepción, el alma, quizá, de Harry Queo, se alejaban de él, perdía el contacto con ellos, el cambio en él había producido un cambio en ellos, la confianza que tenían antes se debilitaba. Claro que había muchos que estaban muy en deuda con él, una deuda que jamás podría pagarle, y mucho más que lo que querían, porque si para quienes el necroscopio había sido siempre una chispa de luz en una oscuridad de otro modo eterna, aunque incluso estos le tenían miedo porque cuando simplemente era Harry, puro y no contaminado, inocente y amable, había sido algo maravilloso, los muertos podían tocarlo y él a ellos, y todo eso era cosa del pasado. Y ahora que era algo más que Harry, existen ciertas cosas que incluso los muertos temen, y existen límites que ni siquiera ellos se atreven a superar. Harry había estado ocupado desde la destrucción de Janus Ferenci y de sus obras, aparte de la constante irritación que suponía Geoffrey Paxton, lo único que suponía una intromisión, lo que lo distraía de su propósito, porque no ejercía control alguno sobre ello, la certeza de que en Inglaterra existía un nigromante y que practicaba sus abominaciones. Lo distraía porque Penny Sanderson era ahora su amiga, su guardiana incluso, y porque estaba al corriente de cuánto le había ocurrido a ella y a otros. Harry no dudaba que las fuerzas de la ley y el orden lograrían con el tiempo encontrar y detener al torturador, asesino y violador de Penny, pero jamás lo acusarían de toda la gama de delitos cometidos, porque no disponían de un patrón con el cual medirlos. Tampoco conocían ni eran capaces de definir una gama completa de delitos, no en este caso, y sin duda no había castigo que correspondiera a aquel crimen, al menos no en la ley. Pero el necroscopio comprendía plenamente la naturaleza de aquella bestia y de sus crímenes, y su idea del castigo era bastante más estricta. Lo tenía claro incluso antes de su contaminación. Era una llama encendida en él por el asesinato de su dulce madre y que ardía en su interior con la misma fuerza que el primer día, ojo por ojo. En cuanto a las actividades de Harry, una vez expulsado para siempre al último de los Ferenci del mundo de los hombres, sus obras habían sido extrañas y maravillosas, y los pensamientos de su mente de Mobius todavía más. Para empezar, había traído desde Rodas las cenizas de Trevor Jordan, el telépata incorpóreo. Así lo había deseado. La muerte podía tener algún tipo de significado si se podía hablar con Harry, pero ni siquiera Jordan sospechó el verdadero motivo de Harry. Sin embargo, por sí solas las sales esenciales de un hombre no bastaban para poner en marcha el plan de Harry y al mismo tiempo alcanzar el resultado plenamente satisfactorio que él pretendía. Por ese motivo, antes de destruir aún más las ruinas del castillo de Janus Ferenci, el necroscopio se había apoderado de ciertas sustancias químicas con las que Janus había practicado su monstruosa nigromancia. Harry era consciente de que no todos los muertos deseaban que se produjese semejante resurrección. Bodrog, rey guerrero de Tracia, y su esposa Sofía, cuyo mundo había existido hacía 2000 años, habían sido felices al morir en brazos el uno del otro para regresar al polvo. Para ellos había sido una piadosa liberación por la que habían rogado con frecuencia. Pero ¿qué ocurría con los muertos más recientes, como Trevor Jordan, por ejemplo? La respuesta podía parecer fácil, ¿por qué no preguntárselo directamente? Pero en realidad aquello era lo más difícil de todo. Tengo intención de devolverte a la vida, dispongo el instrumento, pero no estoy plenamente seguro del sistema. Funcionó a la perfección con otro, pero él tenía la ventaja de varios cientos de años de experimentación,
En caso de que todo salga bien, serás como eras antes, salvo por, bueno, como recordarás, te disparaste una bala en la cabeza. No estoy del todo seguro de cómo te afectará esto. Si cuando te llame para que te levantes de las cenizas descubro que eres un idiota balbuceante, entonces, aunque me cueste, me veré obligado a devolverte de donde has venido. Ahora bien, si estás completamente satisfecho con todo esto. O en el caso de Penny Sanderson. Penny, creo que puedo hacerte volver, pero si no logro hacer bien la mezcla, tal vez no seas tan hermosa como antes. Quiero decir que tu piel o tus facciones podrían ser imperfectas o estar manchadas o tener horribles marcas. Por ejemplo, algunas de las cosas que invoqué en el castillo Ferenzi eran bastante monstruosas, eran reducciones inconsistencias. Esto, anomalías, por lo tanto me reservo el derecho de eliminarte si las cosas salen mal. Claro que siempre podremos volver a repetirlo más tarde y quizá un poco de suerte me salga bien. No, no podía decirles lo que tenía en mente, todavía no, aunque solo les explicara lo esencial de la cuestión, le pedirían explicaciones, y si se las daba, se preocuparían hasta por el más mínimo detalle, y desde aquel momento hasta que se produjera la verdadera resurrección, mezclarían la ansiedad con el miedo, pasarían del estremecimiento del entusiasmo a los temblores del terror más extremo. Escalarían hasta las cimas de las montañas de la esperanza para precipitarse luego a los lagos negros de la desesperación y la depresión más profundas. Tengo una inyección que podría curarte el cáncer, pero tal vez cojas el SIDA. Harry se lo habría tomado así si se hubieran invertido los papeles, pero al mismo tiempo sabía que no era así. Para los muertos no existe la mínima esperanza, de manera que cualquier esperanza es mejor que ninguna, ¿o no? ¿O sería tal vez que el vampiro que llevaba dentro, la tenacidad que aspira a la inmortalidad, lo inducía a pensar de aquella manera? O quizá vacilaba por otro motivo mucho más elemental, algo que le advertía que con sus pequeñas facultades, sí, pequeñas en la escala de un universo, multiversos paralelos, no se atrevía a usurpar una de las grandes facultades de ese otro al que los hombres llamaban Dios. Los nigromantes de la historia, entre los que Janos había sido un recién llegado, se habían atrevido, ¿y dónde habían ido a parar? Tal vez existieron ángeles vengadores antes que Harry, encargados de corregir los males de aquellos hechiceros. De ser así, ¿habría algo que lo perseguía para darle su merecido? Harry había sido necroscopio, se estaba convirtiendo en vampiro y pasaría a ser un nigromante por derecho propio. ¿Cómo se atrevía a buscar por una parte al asesino de Penny para castigarlo mientras que por otra pretendía practicar esas mismas negras artes? ¿Cuál sería el castigo para él? Quizá los engranajes ya estuvieran encajados y las ruedas se encontraran ya en movimiento. Quizás el microscopio ya había llegado demasiado lejos. Quizá ya había perturbado el delicado equilibrio entre el bien y el mal hasta el punto que era preciso un reajuste radical. Sería tal vez demasiado poderoso, es decir, corrupto. Como rezaba aquel antiguo refrán, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ridículo. ¿Acaso el mismo Dios era corrupto? No, porque las máximas de los hombres son como sus leyes, solo se aplican a los hombres. Estas eran las interminables reflexiones que se producían durante la metamorfosis que experimentaba el necroscopio en cuerpo y alma, hasta tal punto que llegó a creerse loco, pero cuando sus pensamientos eran lúcidos, sabía que no estaba loco, todo era obra de aquello que llevaba adentro y que alteraba también sus percepciones. Entonces recordaba cómo había sido, decidía que debía seguir siendo siempre así y sabía que vacilaba solo por consideración a los amigos que tenía entre los muertos. No quería que Trevor y Penny padecieran el dolor de una incertidumbre prolongada. No quería defraudarles cuando se acabara la espera. Morir una vez ya es suficiente. Así que expresaban los muchos esclavos tracios de llenos en las entrañas del castillo Ferenzi. En cuanto a Dios, si existía un ser
semejante, Harry nunca había estado seguro. Entonces el necroscopio suponía que debía considerar que sus facultades eran un don de Dios y por lo tanto tenía que utilizarlas consecuentemente mientras pudiera. Harry se había pasado gran parte de su tiempo discutiendo, y no solo consigo mismo. Si se interesaba por un tema, casi por cualquier tema, acostumbraba a jugar a juegos de palabras consigo mismo, hasta el punto de la distracción y el delirio, una especie de masturbación mental. Pero no era solo consigo mismo. En las conversaciones con los muertos se mostraba igual de polémico, incluso cuando sospechaba que los demás tenían razón y él estaba equivocado. En realidad discutía por el placer de discutir, por llevar la contraria. Pensaba en Dios y discutía sobre él, también sobre el bien y el mal, sobre la ciencia, sobre la pseudociencia y la hechicería, sus similitudes, sus discrepancias y ambigüedades, el tiempo, el espacio y el espacio-tiempo lo fascinaban, y sobre todo las matemáticas con sus leyes inanaliables y su lógica pura. La misma inmutabilidad de las matemáticas era una fuente de constantes alegrías y alivios para la mente suplantada en necroscopio en su cuerpo suplantado. 1 o 2 días después de haber regresado de las islas griegas, utilizó la comunicación instantánea del continuo de Mobius para viajar a Lispix a ver y hablar con Auguste Ferivan Mobius en su tumba. Mobius había sido y seguía siendo un gran matemático y astrónomo. Era el hombre cuyo genio le había salvado la vida a Harry en diversas ocasiones a través del continuo de Mobius. Si bien el propósito principal de Harry al visitar el matemático era agradecerle la recuperación de sus habilidades matemáticas, acabó ensarzándose con él en una discusión. Aquel gran hombre había mencionado que su siguiente proyecto iba a consistir en medir el espacio, y al oírlo el necroscopio se lanzó de cabeza a la discusión. En aquella ocasión el tema había girado en torno al espacio, el tiempo, la luz y los multiversos. ¿Acaso el universo no es suficiente?, preguntó Mobius. En absoluto, le contestó Harry, porque sabemos que hay paralelos. Yo he visitado uno. ¿Lo recuerdas? Armados de libreta, los estudiantes de la Alemania Oriental se quedaron asombrados al ver a aquel hombre extraño mascullando para sí, de pie ante la tumba de un científico muerto. Muy bien, pues concentrémonos en el que conocemos mejor, sugirió Mobius con lógica, en este. ¿Quiere usted medirlo? Eso mismo me propongo. Pero dado que se encuentra en constante expansión, ¿cómo va usted a hacerlo? Me situaré en su borde más exterior, más allá del cual no existe nada. Me transferiré instantáneamente a través del universo hasta el borde más alejado, más allá del cual tampoco hay nada, y al hacerlo así mediré la distancia intermedia. Después me transferiré instantáneamente de nuevo hasta aquí y llevaré a cabo el mismo experimento exactamente 1 hora más tarde y lo repetiré otra hora más tarde. Bien, había exclamado Harry, pero ¿con qué fin? Suspiró. Bien, a partir de ese momento en adelante y toda vez que yo quiera saberlo, se dispondrá instantáneamente de un cálculo correcto del tamaño del universo. De mala gana, Harry permaneció en silencio durante un momento hasta que dijo: yo también he reflexionado sobre el tema, aunque solo de un modo estrictamente teórico, porque la medición física de una cantidad que cambia constantemente me parece algo infructuoso, mientras que comprender lo que ocurre como y en qué medida la edad del universo está ligada a su velocidad de expansión, que por cierto es constante, me parece algo mucho más satisfactorio. Una pausa asombrada. ¿De veras? Harry casi había podido ver cómo las cejas de Mobius se enarcaban, unidas sobre el puente de la nariz. Dices que has pensado en ello, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Puedo preguntarte cuáles son tus conclusiones? ¿Quieres saberlo todo sobre el espacio, el tiempo, la luz y los multiversos? Si tienes tiempo para explicármelo, exclamó Mobius con cáustico sarcasmo, a lo que el necroscopio respondió: su medición inicial bastará, no hará falta que realice ninguna otra conociendo el tamaño del universo, y no solo de este, por cierto, sino de todos los paralelos.
En cualquier momento del tiempo, automáticamente podremos saber su edad exacta y su velocidad de expansión, que será uniforme para todos ellos. Explícate. Ahora viene la teoría, dijo Harry. Al principio no había nada, y se hizo la luz original. Probablemente brilló desde el continuo de Mobius, o quizá vino con la bola de fuego del Big Bang. Pero fue el comienzo del universo de luz. Antes de la luz no había nada, y después de ella hubo un universo en expansión a la velocidad de la luz. ¿No está usted de acuerdo? El universo se expandía a la velocidad de la luz, en realidad el doble de la velocidad de la luz, le contestó Harry. Recuerde que ahí estaba la esencia de su problema, el que permitió que yo recuperara mi habilidad matemática. Si se enciende una luz en el espacio y se coloca a dos observadores a 300.000 kilómetros de distancia de esa luz, en direcciones opuestas, los dos verían esa luz un segundo más tarde, porque la luz se expande a ambas direcciones. ¿No está usted de acuerdo? No, claro que no. La luz primordial, al igual que toda la luz, debió de expandirse tal como has dicho. Pero ¿y el universo? A la misma velocidad, exclamó Harry, y sigue expandiéndose a esa velocidad. Explícate, y sé convincente. Antes de la luz no había nada, no había universo, de acuerdo. ¿Hay algo que viaje a más velocidad que la luz? No, sí, nosotros, pero solo en el continuo de Mobius, y supongo que el pensamiento también es instantáneo. Ahora piense, la luz primordial sigue viajando hacia afuera, expandiéndose en todas las fronteras a una velocidad constante y 300.000 kilómetros por segundo. Dígame, ¿hay algo más allá de esas fronteras? Y me refiero a cualquier cosa. Por supuesto que no, porque en el universo físico no existe nada que viaje a mayor velocidad que la luz, exactamente. Por lo tanto, la luz define la extensión, el tamaño del universo. Por eso lo he denominado el universo de la luz. He aquí una fórmula. AU es igual RU dividido en C. ¿No está usted de acuerdo? Mobius contempló el garabato que había en la pantalla de la mente de Harry. La edad del universo es igual a su radio dividido por la velocidad de la luz. Al cabo de un instante y en voz muy baja contestó: sí, estoy de acuerdo. Ah, exclamó Harry, hoy en día resulta difícil llevar a cabo una discusión decente. Todo el mundo se da por vencido. Mobius se enfadó mucho. Jamás había visto a Harry de aquella manera. Sin duda la intuición matemática del necroscopio era algo maravilloso, un don impresionante. Pero, ¿dónde estaba su humildad? ¿Qué le ocurría? Tal vez Mobius debía permitirle que continuara ampliando el tema para después descubrir los errores y bajarle los humos. Y el tiempo y el multiverso, pero Harry ya se había preparado para esa pregunta. El universo del espacio tiempo que tiene el mismo tamaño y edad que todos, y cada uno de los universos paralelos tiene forma de cono. La punta del cono es el Big Bang, la luz primordial donde comenzó el tiempo y la base en su límite o diámetro actual. Es factible, lógico. Mobius buscó desesperadamente algún error, pero fue incapaz de descubrir ninguno. Sí, se vio obligado a contestar por fin. Factible, lógico, pero no necesariamente correcto. Concédame el calificativo de factible, le pidió Harry, y luego dígame qué hay afuera del cono. Nada, puesto que el universo está contenido dentro de él. Se equivoca, los paralelos también tienen forma de cono, nacieron al mismo tiempo y se expanden desde la misma fuente. Mobius se lo había imaginado, pero entonces cada uno de los conos está en contacto con un número determinado de otros conos. ¿Existe prueba de esto? Los agujeros negros, respondió Harry de inmediato, que hacen malabarismos con la materia y desempeñan una función necesaria de equilibrio. Absorben materia de los universos que son demasiado pesados y la canalizan hacia universos que son demasiado ligeros. Los agujeros blancos son evidentemente los extremos de los agujeros negros en el espacio-tiempo. Estos agujeros son las líneas de contacto entre los conos, pero en el espacio son sencillamente. Se encogió de hombros y añadió: agujeros. Los conos tienen un corte transversal circular. Mobius estaba cansado, pero arguyó: si se unen tres se obtiene una forma triangular. Harry asintió con la cabeza.
Los agujeros grises hay uno en el fondo del barranco de Perchov y otro en el nacimiento de un río subterráneo de Rumania. Y así había probado su proposición y ganado la discusión si es que había una discusión que ganar. El hecho era que había discutido solo por el placer de hacerlo y no sabía ni le importaba si le asistía o no la razón, pero a Mobius sí que le había importado, porque tampoco sabía si Harry tenía